Cuando pensamos en la felicidad, solemos sentir que es el motivo mismo de la existencia. Vivimos para ser felices, para alcanzar la felicidad. Ese, ser feliz, es un derecho, y bajo esa premisa nos damos aliento para seguir adelante, dándole sentido al existir. Buenas, esto es el efecto cabra. El tema de la felicidad es, creo que, un tema recurrente en el día a día, porque siempre está el discurso de hacer cosas para ser felices, ¿no? O Sí, sea, siempre es una especie de justificación. Se trabaja para tener dinero, para a través del dinero obtener cosas que nos den gusto, que nos den placer y a la vez a través de eso obtener felicidad. voy a hacer un paréntesis y es que gran parte de cómo se va a desarrollar la discusión va a ser basada en la lectura de la ética de Aristóteles. Y te voy a contar que precisamente eso que comentas, que es una idea bastante intuitiva de la felicidad, pues es precisamente lo que nos dice Aristóteles. Es el fin último de todas nuestras acciones. Y además es un fin en sí mismo. No buscas la felicidad para otra cosa. Además sería necio, desde la perspectiva de Aristóteles, preguntar para qué quieres ser feliz. Quieres ser feliz porque es un fin en sí mismo. Claro. Y estaba el tema de que por lo general hay un discurso de que es frustrante además, que te dicen, no, es que para ser feliz solo necesitas ser feliz, no necesitas nada más. El típico de el dinero no trae la felicidad. Claro, Entonces creo que hoy en día se ha vuelto a poner en la discusión el tema de que el dinero no trae la felicidad, pero al menos facilita llegar a ella. es que es como el dinero trae la felicidad, pero no tenerlo te hace muy infeliz. Claro, Porque te trae, es que el problema no es el dinero o no, el problema está en la capacidad de solventar necesidades básicas. Y si tú no puedes solventarlas, evidentemente va a ser difícil que seas feliz, ¿no? claro. Y es que lo que dice Aristóteles, la forma en cómo él afronta lo que se necesita para ser felices, te lo comentaba, es como una lectura muy poshumana, incluso porque no pone la felicidad solamente en el humano, sino en lo que también lo rodea. O sea, es como una especie de simbiosis entre el humano y su alrededor, algo necesario para él ser feliz. Claro, Y obviamente esta lectura nos lleva mucho a situaciones extremas, a pensar en la posibilidad de la felicidad en situaciones muy extremas. claro. La semana pasada hablamos de Last of Us y de hecho este fin de semana, si no me Se equivoco, estrenó el último se capítulo. estrenó el último capítulo y esa decisión de Joel de la que hablamos, que nos hace ver que el personaje más que un héroe es un antihéroe, Sí, porque se rompe el viaje del héroe, se convierte, se consolida como un antihéroe, pero nos hace pensar en la figura del héroe, de la figura del antihéroe también, como una figura eternamente infeliz. claro, claro. De hecho, uno de los problemas de Aristóteles, que no está en la ética, sino que está en la obra de dudosa autoría, Los Problemas, él comenta precisamente esta cuestión, ¿no? De por qué los grandes hombres tienden a ser melancólicos, Ujú. ¿no? Claro, quizá tú puedes debatir más o menos qué es un gran hombre, pero sin ningún tipo de duda, uno siempre podría relacionar, o es bastante común relacionar la inteligencia a la melancolía, ¿verdad? Claro. Como que ser inteligente implica necesariamente ser amargado o Ujú. miserable. Mientras tengas más conocimiento, mientras más cosas sepas, más infeliz eres. Claro, incluso Pero, ¿de dónde viene esta relación? tú te pones a ver las imágenes de los filósofos y por lo general llaman a la melancolía. O 100%. sea, tú ves una foto de Schopenhauer, una foto de Wittgenstein, y son fotos que tú dices, esta gente estaba triste desde que se paraba a tomarse el café hasta que se iba a dormir después de darse un baño. O sea, esta gente no estaba feliz un día. Y es que además vende. Es Claro, que la tristeza, la melancolía, el pesimismo vende. claro, Era claro. lo que hablábamos antes de iniciar el episodio, de que la obra más conocida de Albert Camus, o de Albert Camus, como quieras pronunciar, es el mito de Sísifo, ¿no? Claro, Donde él habla sobre el del absurdo de la absurdo. vida y tal, y ya Ujú. vamos para allá, vamos a comentar algunas cosas de eso. Pero él cambia en buena medida su pensamiento con obras posteriores a esa,
cambia bastante el sentido de lo que él consideraba que era la vida, la felicidad, etcétera, una vez que tiene hijos. Pero esas obras no se hicieron No sé si eran ni por populares. Claro, asomo yo ni tan sabía que relevantes, existían hasta que me las mencionaste. ni por asomo tan relevantes como el mito de Sísifo, que trata sobre el problema justamente del absurdo de la vida, ¿no? Ujú. Y bajo esta idea del absurdo de la vida, tú tienes que, o sea, tomando un poco la idea de que entender, y eso incluso te podría ayudar como a una perspectiva más feliz de la vida, porque si tú entiendes que hay un cierto absurdo en la existencia, porque no es como que cuál es el motivo de existir, el motivo de existir no existe, es No, como, es absurdo en sí mismo. el motivo es el que tú le quieras dar. Claro, de hecho, una lectura que hacía hace poco, que, que es como una conversación entre dos autores, que es Paul Ricoeur y Jean-Paul Chambox, creo, dos franceses, uno neurocientífico y el otro filósofo, se llama La naturaleza y la norma, el libro. Hay un momento donde mencionan la existencia humana como un accidente cósmico. Ujú. O sea, no es cuando tú sacas la existencia humana del sistema creacionista, que es una idea de hay una intención detrás de la existencia. Cuando Ujú. tú sacas la intención detrás de la existencia se vuelve caótica. Pero entender eso más que llevarnos a una melancolía nos debería llevar a una sensación de relax, de si no hay un motivo para existir, las cosas malas, las cosas pues pierden sentido, pierden relevancia. Sí, lo que pasa es que eso es una idea aislada del componente general del entramado simbólico cultural, ¿sabes? Claro, Porque la propia naturaleza, y me voy un poco a términos quizá biologicistas, requiere de cierta supervivencia, ¿sabes? O sea, la especie nunca piensa, ah, bueno, vamos a claro. tomarla, es que la vida, o sea, la vida en la Tierra en general, la vida animal, es violenta, Claro. es triste, Y los humanos por lo general tendemos a buscar la trascendencia. Siempre. Siempre está la búsqueda de la trascendencia en todo lo que hacemos. Queremos ser el mejor para Sí, que esto se recuerde, pero... Y siempre, cuando. Y esto nos puede llevar un poco a Roland Barthes, que habla de que el mitólogo cuando ve detrás de la cortina del ujú, mito no puede volver a ser el mismo porque siempre va a estar viendo detrás. Este pensamiento de ver detrás de la cortina de la existencia, de lo absurdo y ujú. demás, te va a llevar incluso como también a una melancolía de saber que no puedes alcanzar la trascendencia. Claro. Y la cuestión está, bueno, eso que comenta sobre la trascendencia es interesante porque es precisamente una de las características que tiene el amor dentro del banquete, ¿no? O sea, el eros, descrito por Platón en su diálogo El banquete, es precisamente, en buena medida, como le explica Diotima a Sócrates, esa necesidad que tienen los seres humanos de trascender. Porque el que es rico y fuerte quiere ser rico y fuerte siempre. El que es rico, fuerte y famoso quiere ser rico, fuerte y famoso siempre, no solamente en el momento en el que lo ves. Entonces, el amor es en cierta medida un deseo. Y es en cierta medida un deseo también de conseguir la inmortalidad. No necesariamente de ser inmortal uno biológicamente hablando, pero sí de que seas recordado. Claro. ¿Sabes? De que tú, como sabes que es imposible que no mueras físicamente, quieres ser recordado simbólicamente, Ujú. ¿no? Pero lo que te decía antes, por mucho que tú entiendas eso, es difícil liberarte del peso de sentir que tu existencia sí tiene algún motivo y que no puedes simplemente hacer lo que quieras y ya porque la existencia es absurda. Eso más bien sería un camino fácil a la felicidad. Pero no nos tomamos así las cosas. No, no. Vivimos, yo creo, además, que es todo lo contrario. Vivimos con una carga, con la Claro. necesidad de cumplir unas expectativas. Exacto, claro. O sea, tenemos unas expectativas de vida que son inculcadas 100% culturales, alcanzar con... Bueno, desde primaria nos enseñan el círculo de la vida. Naces, creces, estudias, te gradúas, trabajas, te casas y te mueres. Y tienes expectativas desde pequeño, desde niño, que básicamente te están programando para un sentido de la vida. Es como lo que culturalmente se entiende que es el sentido. Claro. Este, entendiendo esto y quizás llevándonos un poco al extremo, en- cuando tú llevas como la idea de
lo establecido, a una sociedad donde lo establecido se desaparece, como puede ser el apocalipsis, que es algo que nos encanta en Occidente recrear. O sea, siempre estamos pensando en cómo nos podemos ir a la mierda y qué existe después. Los zombies, no sé, Pero es que, los virus, etc. y es que haciendo un paréntesis dentro de la discusión sobre la felicidad, es que la sociedad, de verdad, y yo lo reflexioné viendo justamente The Last of Us, la sociedad pende sobre unos hilos muy frágiles. Claro, yo lo comentaba O sea, en el episodio anterior. La sociedad pende sobre unos hilos muy frágiles. Y claro, decir esto después del COVID es como que no descubrí el agua tibia, definitivamente. Claro. Pero es que no solamente es el miedo inminente a una pandemia, a una guerra nuclear, etc. Es que una piedra en el espacio que puede impactar con la Tierra y nos manda a todos a la mierda como a los dinosaurios, ¿sabes? Claro. O cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. Hay miles de circunstancias que están fuera de nuestro poder, que están fuera de nuestro control, que podrían destruir la sociedad como la conocemos. Claro. Hasta es tan fácil que nos quedemos sin internet. Imagínate el colapso que eso generaría. Sí, porque es que si el internet se cae absolutamente todos los pilares de la sociedad actual. O sea, todo es a través de internet. Sin duda. Y claro, nos estarán oyendo y se estarán preguntando hacia dónde nos fuimos y qué tiene que ver esto con la felicidad. El tema está en que, si quieres, puedes desarrollar un poco el cómo Aristóteles percibe el cómo se puede llegar a la felicidad para entender quizás la idea que voy a dar después. Claro, Aristóteles comenta que la felicidad es fundamentalmente una actividad del alma, que requiere de que una persona haga el hábito de hacerse feliz, ¿no? O sea, la felicidad es un hábito, es algo que se aprende a hacer. De hecho, Aristóteles señala que, por ejemplo, un niño no puede ser feliz porque no tiene los elementos necesarios para una vida completa y una vida virtuosa. El hábito que te lleva a la felicidad es precisamente el hábito de la virtud, de hacer lo que debes hacer, ¿no? Uh-huh. Y actuar de forma correcta. Sin embargo, Aristóteles, a pesar de estar inmiscuido por toda esta idea de que la responsabilidad cae mucho sobre el individuo, ser feliz depende de ti, de tu templanza, de tu capacidad de restringirte al placer, de tu capacidad de tener una vida virtuosa que se dedique a cuestiones que alimenten al alma y no a los placeres del vulgo, ¿no? Hablando siempre en términos aristotélicos, no es que estemos de acuerdo, sino que estamos sí, parafraseando un poco lo que él comenta, ¿no? Y sin embargo, Aristóteles, que podría sonar como este tipo que te dice que el pobre es pobre porque quiere, ni siquiera. Y podríamos justificárselo a Aristóteles. No a un coach del motivacional. No. Pero Aristóteles, por el contexto hace 3000 años en el que él vivió, sería razonable, pero ni siquiera él piensa así. Uh-huh. Y Aristóteles mismo acepta que hay circunstancias, desgracias y cosas que le puede... Y incluso hay personas que por naturaleza puede que sea imposible que sean virtuosas. Por pura naturaleza felices de ellas mismas. Exacto. Claro, como no pueden ser virtuosas, en consecuencia, no pueden ser felices. Claro. Por eso yo mencionaba que esta visión de Aristóteles es muy poshumana porque saca del individuo la única disposición de ser feliz y la pone también en su entorno. O sea, su entorno modela mucho su posibilidad de ser feliz. Él dice, no lo pone en este término, ¿verdad? Él dice que el hombre más virtuoso y más capaz sería muy, muy difícil quitarle la felicidad y quitarle esa capacidad de responder sabiamente ante las dificultades, ¿no? Pero que incluso hay situaciones tan horribles que podrían hacerlo, que podrían quitarle la virtud. Uh-huh. Aristóteles mismo ejemplifica que un hombre que haya tenido, bueno, un hombre, una mujer, un ser humano, lo que pasa es que los griegos escriben en términos de el hombre, ¿no? Y siempre eso es lo que está en la lectura y uno lo repite así. Claro, además pero me refiero en general a un ser humano, ¿no? Un ser humano que haya contado con la mala suerte de tener malos amigos, de tener malos hijos, que haya pasado por muchas desgracias, es perfectamente posible que le cueste asumir con virtud esas vicisitudes. Y que sí hay cierto componente, aunque Aristóteles también dice que no se debe confundir la fortuna con la felicidad. Porque un hombre muy afortunado que parezca muy exitoso desde fuera puede ser muy infeliz. Claro. Puede que no tenga virtud. Eso también es importante destacarlo. Sí, se ve mucho incluso en la fama, que tienes una cantidad de famosos que se defenestran para usar palabras... A la edad de 26 más 1. Para usar
palabras que sean amigables para YouTube. Que se defenestran a los 26+1. Sí, sí, y bueno, es esto, ¿no? De verdad que Aristóteles, ni siquiera Aristóteles te diga, el pobre es pobre porque quiere, sino que no, claro, hay circunstancias ambientales. Claro. Aunque obviamente él pone mucho peso en la capacidad individual. Claro, no puede hacerlo de otra forma porque no puede salirse de Es su época, claro. Pero está el tema de que antes lo relacionaba a la cuestión de... Incluso en un mundo ficticio, como puede ser el Nueva York donde existe Spider-Man o la metrópolis de Superman, tienes el tema de que son estos seres virtuosos y demás, cuya felicidad está truncada por un deber, por unas cuestiones externas que nos dicen, entonces, nos ponen como en situación de el héroe, aquel personaje advocado al bien común, que antes lo poníamos, en el episodio anterior lo poníamos como en discusión. ¿Qué es el bien común y por qué yo debería de interesarme en él? ¿Te acuerdas cuando me hacías la pregunta Claro. sobre la que tiene que decidir Joel? Está el tema de que estos héroes, como Spider-Man, Batman, etc., anteponen su salud, anteponen su ser en sí mismo por el bien común de hacer pues lo que hacen. Claro. De nuevo, los grandes hombres tienden a ser melancólicos. Claro. Es la misma idea. Es la misma idea. Y por ejemplo, siempre las imágenes que vemos de Spider-Man en las viñetas de los cómics y demás, es un carajo muy golpeado. O sea, Spider-Man es uno de los superhéroes que más golpe lleva. Sí, sin duda. Porque es pobre, tiene problemas cotidianos muy y además cotidianos. Problemas y además de los problemas cotidianos que ya son suficientes como para uno estar cabizbajo, tiene que ponerse una máscara y salir a darle coñazos a un bicho con 8 brazos mecánicos. Ahora, tiene que. Ajá, claro, porque incluso está la premisa de Spider-Man del tío Ben, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿O no? O no, porque es lo que hablábamos en The Last of Us. Joel tiene la responsabilidad de dejar que Ellie muera para que se salven los demás. Él tiene el gran poder y en principio la gran responsabilidad. Y Joel dice, me sabe a culo. Sí, literal. Es complicado. Y la cuestión quizá podría ser, el enunciado quizá podría ser, no el poder conlleva una gran responsabilidad. El ejercicio del poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, porque él asume, Spider-Man asume su... Porque él puede tener el poder, claro, y usarlo para sí mismo. Uh-huh. Y no pasa nada. Claro. Pero es el ejercicio de ese poder el que requiere cierta responsabilidad. Exacto. Joel dice, yo no voy a asumir esta responsabilidad, ya yo perdí una hija, no voy a perder otra. Y eso nos lleva a que esa decisión, más allá de la pregunta ética, más allá de si tú lo harías o no, le lleva a él a la felicidad. O sea, puede Joel, ahora con una nueva hija, 20 años después de todo lo que pasó cuando perdió a la primera, ¿puede Joel ser otra vez feliz? O sea... Y es un dilema horrible porque probablemente la respuesta es no. La respuesta probablemente es no. Pero además es que sin eso probablemente prefiere estar muerto. Claro. Entonces, eso viene a otra pregunta. ¿Es mejor estar muerto? ¿Es mejor morir a vivir una vida... Como ¿Es mejor no vivir o vivir una vida infeliz? Como en este contexto tan extremo, claro. Y hoy en día, nuestra generación considera mucho más importante una vida digna que una simple vida, ¿no? Claro. Porque si no, no se debatieran temas como el aborto. Sí. O sea, uno piensa en que esa persona o esa potencial persona no va a tener unas condiciones materiales dignas, uh-huh, es mejor que no venga al mundo. Pero además, si estamos frente a la idea constante del apocalipsis, entonces es mejor no seguirnos reproduciendo y una especie de idea de sí como el plan de la eutanasia contra los eldianos en Shingeki no Kyojin. Ok, claro, porque está el tema de que lo que hablábamos, como abríamos el episodio, de que por lo general se actúa en función de ser felices. Por lo general no se alcanza la felicidad plena como tal, porque yo, al menos la interpretación que le doy es que existen momentos de felicidad, mano, una felicidad en estado puro. Claro. Entonces, actuamos en función de recibir esos momentos de felicidad. Y para Joel, el momento de felicidad era salvar a Ellie. Lo que viene después, bueno,
El juego ni siquiera el primero. No le importa mucho mostrárnoslo, porque el epílogo del juego es ellos yéndose, mira, no había cura, ¿me lo juras? Sí, fino. Chao. Te creo. Te creo. Esa decisión es en función de eso. O Claro. sea, es un poco de, no sé si estoy jodiéndola con esta decisión, si estoy jodiendo el mundo, si estoy jodiéndolo todo, pero al menos, por los momentos, en mi propia búsqueda de la felicidad, no voy a dejar que otro ser querido muera. Claro. Y lo maravilloso es lo humano, que es un poco lo que hemos comentado, que hemos hablado muchísimo de The Last of Us, bueno, se lo merece. Es lo humano que es el personaje. Claro. Ya, Yo creo el que mundo, Peter Parker sacrifica a Ellie con tal de salvar al mundo, pero Joel no. Joel no. ¿Me entiendes? Claro, esa es la diferencia por el cual Joel es un antihéroe. Ahora, ambos son personajes ficticios, sí. Mm, Pero yo creo que uno está un poco más cercano a la realidad. claro. Yo creo que la realidad parte más de... Uno no puede percibir al mundo si no es desde sus propias perspectivas y su propio sufrimiento. Claro, porque Entonces, es que si entendemos... hay cierto egoísmo justificado. Ujú. Quizá no me quiero meter en la idea liberal del egoísmo necesario. No estoy hablando Claro, de eso. o sea, porque es que si entendemos este tema de Camus, de el absurdo. Dentro del absurdo, tú no puedes vivir en el absurdo puro, como lo decíamos antes. O sea, tú necesitas darle un sentido propio, Claro. un sentido tuyo. Si la vida es absurda y no tiene sentido, entonces búscate tú uno para existir. Por lo general, la premisa la premisa de la vida suele girar entonces a buscar un sentido en torno a la felicidad. Claro. Y la pregunta tuya de si en una ausencia absoluta de felicidad sigue valiendo la pena existir, está el tema de la misma decisión que toma Joel al final que era la reflexión final del episodio anterior. Si Ellie muere, cualquier rayo de luz en este mundo se extingue. Entonces tampoco tiene sentido existir si no Si no hay gente existe como Ellie. Ellie. Claro. Porque, claro, Ellie a lo largo del juego y de la serie se va oscureciendo como personaje porque va viviendo cosas que a un niño o a una persona adulta o a quien sea lo van a traumar para siempre. Que era lo que hablamos de la supervivencia al principio. Claro. Pero aún así, Ellie es un punto y aparte en todo a lo que Joel está acostumbrado. Bueno, sin duda alguna, a la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Vale la pena vivir sin ser feliz? Ujú. Yo te diría que sí. En vida hay algo. Claro, ¿sabes? exacto. Pero en la muerte es que no hay absolutamente nada. Exacto. Bueno, O sea, también tú puedes tener un pensamiento mágico religioso que te diga que no. claro, pero está el tema de que en vida existe el potencial. El potencial a ser feliz está. Y en torno a ese potencial que giramos nuestra vida, nuestras decisiones, en el torno al cual pues sentimos placer por las cosas que nos gustan, que nos dan esos fragmentos de felicidad. Yo creo que una situación de absurda infelicidad como la que puede haber en un mundo posapocalíptico es muy difícil de llegar a ella, porque siempre hay retazos de felicidad en la vida cotidiana. Claro. Entonces, entendiendo también que la vida es como lo único que posees. Además. O sea, lo único de lo que tienes certeza que te puede brindar algún tipo de experiencia sensible, sea buena o mala, es la vida. Es el existir. Es existir. Entonces, claro. Sí. Entonces, coño, si la quitas, es que eliminas todas las posibilidades. Claro. Claro, eliminas todas las posibilidades malas también, Ujú. pero también las buenas. Entonces, eso nos llevaría como a como a un punto de cierre, que sería el tema de que, más allá de la felicidad, en torno a lo que gira la idea de darle sentido a la vida, es en el potencial a ser feliz. Claro. Y bueno, Y con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Hasta otra oportunidad. Suscríbanse. Denle like, compartan. Y esto fue el efecto cabra.